Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les saludo con gusto, soy su amiga la diputada federal Andrea Chávez del estado de Chihuahua. En este momento me encuentro en la Cámara de Diputados. Acabamos de terminar una sesión solemne con motivo del Día de las Lenguas Indígenas aquí en nuestro país, pero quiero comentarles algo gravísimo que acaba de suceder al interior del salón de sesiones. Algo gravísimo que devela que aún hay tentáculos de Genaro García Luna, de Felipe Calderón en la Cámara de Diputados y en otras tantas dependencias que supuestamente ya habían quedado transformadas. ¿Y por qué les digo esto? Porque necesitamos entrar en un debate muy serio que les voy a comentar. Ayúdenme compartiendo este video para que esta información llegue a todos los rincones de la patria. Como siempre, saben que contamos lamentablemente las y los integrantes del Movimiento Regeneración Nacional, simpatizantes de la Cuarta Transformación y del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con un cerco mediático enorme que no nos permite muchas veces acceder a los medios de comunicación de las grandes empresas, en televisión, en radio, en prensa escrita, en el periódico, en las revistas, y luego no podemos difundir información tan importante como la que les voy a compartir. Por eso hacemos en vivos como este, para llegar a todas y todos sin la necesidad de tener intermediarios. ¿Qué pasó el día de hoy en la Cámara de Diputados? Quienes me siguen en Twitter saben que desplegamos algunas cartulinas, algunas lonas para poder denunciar que Felipe Calderón sabía que tenía un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. Genaro García Luna fue considerado culpable por los 5 delitos que se le imputaban en la Corte de Nueva York. Y déjenme les digo algo más. El jurado decidió de manera unánime su culpabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay un certificado oficial que determina la figura de Genaro García Luna como integrante de una célula criminal, como integrante y además figura de liderazgo de un cártel de la droga. Se le acusaba, ya se le sentenció por haber traficado con cocaína, haber internado la droga a los Estados Unidos, haber participado en una organización criminal continua y haber mentido en una declaración ante autoridades estadounidenses en una entrevista con agentes migratorios. ¿Por qué les doy este antecedente? Porque el día de hoy tuvimos nuestra reunión plenaria del grupo parlamentario. Tenemos una reunión previa antes de las sesiones, los martes y los jueves. En esa reunión plenaria, el grupo parlamentario de Morena, con su mesa directiva, es decir, nuestro coordinador, el diputado Ignacio Mier Velasco, los vicecoordinadores Leonel Godoy, Aleida Alavés, yo como coordinadora de comunicación y los demás integrantes, coordinadores temáticos de diversas áreas, y todas las y los integrantes del grupo parlamentario de Morena, en donde somos 201 diputadas y diputados, pues determinamos qué va a suceder al interior del salón de sesiones, cuáles son los temas que vamos a desahogar, cuál va a ser el sentido de nuestro voto, de acuerdo a ciertos valores, de acuerdo a nuestra agenda de partido, de acuerdo a los distintos compromisos que hemos hecho con ustedes en las 32 entidades federativas. Y fue en la reunión plenaria en la que yo presenté, pues, 3 lonas que diseñamos, que podrán ver en mi Twitter para quienes me sigan en Twitter. 2 de ellas dice culpables y en el PA pusimos el diseño de Acción Nacional porque ahora dicen desconocerlo. Decía la gobernadora de mi estado, del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos,
que Genaro García Luna no era panista, ahora lo desconocen. Antes era su superpolicía, su secretario más mediático, el responsable y protagonista de enfrentar con pantalones al crimen organizado, y ahora no era panista, ¿no? Entonces ponemos culpables y en el PA ponemos el diseño del Partido de Acción Nacional. Y otra de las lonas contiene una imagen de Genaro García Luna y una imagen de Felipe Calderón. Les voy a compartir todo esto en mi cuenta de TikTok. Les pido que me sigan, Andrea Chávez también. ¿Y qué dice? Pues en la figura de Genaro García Luna dice narcotraficante y en la figura de Felipe Calderón dice el jefe. ¿Por qué? Porque queremos seguir comunicando que Felipe Calderón sabía que tenía un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública, avalaba que cobrara sobornos millonarios de parte del crimen organizado cuando nosotras y nosotros poníamos a los desaparecidos, a los secuestrados, a los extorsionados, a los muertos, a las muertas. Y entonces, ¿qué pasó? Yo le pido el favor a algunas compañeras y compañeros, sobre todo compañeros diputados, que pues estuvieran listos con estas lonas, que pasaran al salón de sesiones, que las colocaran en las galerías para que estuvieran muy visibles, y otra lona que se pasara al frente de tribuna para que la pudieran captar las cámaras del canal del Congreso, las cámaras de los medios de comunicación. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasó? Pues resulta que los diputados llegan con las lonas pues enrolladas, no se apreciaba el contenido de las lonas. Y resguardo, ¿qué es resguardo? Pues es la gente que se supone está en el salón de sesiones cuidando de nuestra seguridad, de la seguridad de los invitados, de las invitadas. ¿Y qué pasa? Los integrantes de resguardo les solicitan a los diputados mostrar el contenido de la lona. Los diputados proceden a abrir la lona. ¿Y qué dice? Pues culpables y narco García Luna, el jefe Felipe Calderón. Y el resguardo de manera arbitraria, ilegal además, ahora platicaré por qué, les dice, no están autorizados diputados federales de meter estos materiales audiovisuales. Y yo me acuerdo que cuando los panistas trajeron su show de la Casa Gris, que del hijo del presidente, una lona gigante, cuando meten todos los días insultos hacia el licenciado Andrés Manuel López Obrador, llegan con lonas, carteles, calcomanías, cruces, jamás le piden permiso a resguardo para meterlas. ¿Por qué? Porque los diputados federales somos soberanos. No tenemos por qué andar pidiéndole permiso a nadie para, pues, meter estas lonas al interior del salón de sesiones. Y no solo somos soberanos. El área de galerías es un área en donde se supone el pueblo de México puede acudir a presenciar las sesiones, porque esta es la casa del pueblo, se supone. Se supone que esta es la casa del pueblo. Pues, ¿qué pasó? Además de que no les dejan meterlas, encadenan las puertas de las galerías para que los diputados federales no pasen. ¿Qué hicimos? Pues nos pusimos a buscar de estas tijeras grandes, ya saben, de las metálicas que pueden cortar cadenas, para abrir a la fuerza lo que no se consigue por consenso. Pues vamos a romper las cadenas para meterlo, porque es un asunto importantísimo, de máxima coyuntura. No podemos dejar solo al presidente. Estamos cansados de que no nos retomen los medios de comunicación y es la única vía que tenemos para informarle al pueblo de México sobre lo que acaba de acontecer en la Corte de Nueva York. Finalmente no fue necesario, inclusive lo discutimos entre todas y todos y dijimos no va a ser necesario cortar las cadenas. De pronto me llaman de la mesa directiva y me dicen, ¿ya tienen permiso de meterlas? Y yo les digo, nosotros no necesitamos permiso para meterlas. Podemos meterlas. Las y los diputados federales podemos meter cualquier recurso audiovisual que queramos. Y ustedes no pueden censurarnos. Ustedes no pueden censurarnos por el contenido de las cartulinas, por el contenido de las lonas. Ustedes no pueden tomar esas decisiones.
Y aún así, la mesa directiva da el permiso después de que resguardo en cadena, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? En el salón de sesiones, yo anuncio que quiero participar con una moción de orden. Las mociones de orden se utilizan para pegar la conducción de las sesiones al reglamento que tenemos interno de la Cámara de Diputados. El artículo 33 de este reglamento sostiene que las galerías en todas las sesiones, sean solemnes, extraordinarias, ordinarias, cualquier sesión, las galerías tienen que estar abiertas para que el pueblo de México llegue y las vea si quiere. Estaban atentando en contra del artículo 33 del reglamento. Estaban atentando en contra de nuestro derecho constitucional, nuestra Carta Magna, de ejercer la libertad de expresión. Estaban atentando en contra de un derecho constitucional que tenemos las diputadas y los diputados federales de no ser reconvenidos por nuestras opiniones. Ese principio se llama inviolabilidad parlamentaria. Y además estaban siendo completamente facciosos, porque al PAN no se le dice nada, al PAN no se le tiene que dar permiso de nada, el PAN puede hacer su show mediático cada que quiere, con lo que quiera, pero nosotros los integrantes de Morena, no. Y bueno, ¿qué me dice el presidente Santiago Krill? Andrea, no puedo dejarte hablar, no puedo dejarte hacer uso de la palabra con la moción de orden porque es una sesión solemne. Le digo, sesión solemne o no, están violando los derechos de 7 diputados federales que se encuentran allá arriba, intentando entrar a las galerías, intentando colocar las mantas, todo por una decisión de resguardo o de ellos, los panistas, ¿no? Que les toca lamentablemente en este momento la conducción de la mesa directiva. Y entonces le digo, mira, vamos a hacer algo. Yo estoy dispuesta a declinar en mi moción de orden si tú, Santiago Krill, presidente de la mesa directiva, me garantizas que la mesa directiva va a hacer un llamado a resguardo. Miren, si no quieren decir que fue un mitote de la Andrea, que ahorita las cartulinas, no digan. Pero háganle un llamado enérgico a los integrantes de resguardo para que no actúen de manera facciosa, para que no atenten en contra de los derechos humanos de los diputados federales, para que no estén tomando decisiones de manera arbitraria, parcial, con falta de completa objetividad. Y me dice Santiago Krill, claro que sí, cuentas con eso y con mi palabra. Acto seguido se va Santiago Krill, él le deja la conducción a otra compañera. ¿Y qué creen? Jamás se hizo el llamado a resguardo. Se creen que nos chupamos el dedo. Se creen que porque somos jóvenes nos la pueden hacer. Se creen que porque están ahí en una silla muy lujosa, con la bandera detrás, pueden hacer lo que quieran con las leyes, que pueden reírse de ellas, que se las pueden pasar por donde ustedes quieran. Y qué lamentable que sea en un tema tan fundamental, tan coyuntural, tan importante como lo es el juicio de García Luna, como lo es el dolor con el que hemos cargado tantos juarenses, tantas mexicanas, tantos mexicanos, tamaulipecos, tamaulipecas, baja californianos, tijuanenses, sinaloenses. Bueno, tanta gente, zacatecanos, tanta gente que ha perdido un ser querido, que sufrió en carne propia la violencia y sus efectos, que al día de hoy aún sufre porque extraña a ese ser querido, porque no recibió una compensación, porque no tiene derecho de accesar a la verdad, porque no tiene reparación integral, porque no tiene garantías de no repetición. Bueno, imagínense ese dolor, no podemos ni siquiera manifestarlo al interior del salón de sesiones, porque la mesa directiva actúa de manera parcial. Porque a la mesa directiva no le interesa un bledo respetar el reglamento interno, porque a la mesa directiva no le interesa un bledo respetar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Finalmente logramos meter estas lonas, pero porque la mesa directiva nos dio permiso. Nosotros, señoras y señores, integrantes de la mesa directiva del partido que sea,
nosotras y nosotros no necesitamos su permiso para expresarnos libremente, para manifestarnos libremente. En todos los rincones, en todas las trincheras, en todas las plataformas, en todos los espacios que tengamos, vamos a denunciar enérgicamente la utilización del gobierno federal en el sexenio de Felipe Calderón, con Felipe Calderón al mando, para fines oscuros, para fines siniestros. Genaro García Luna era un narcotraficante y su jefe inmediato y único lo era también. Por más que saque posicionamientos y aunque nos censuren y aunque no nos permitan utilizar el pleno, seguiremos encontrando las vías y las formas para hacer llegar la información a la gente. Recuerdo, por ejemplo, a Laida Sansores, ahora gobernadora de Campeche, en el Senado de la República, que le apagaban el micrófono cuando estos dirigían el Senado de la República porque tenían mayoría. ¿Y qué hacía Laida? Se llevaba un megáfono y decía: aquí voy a decir lo que tenga que decir porque soy senadora igual que ustedes. Y el día de hoy, con ese ejemplo de Laida, pero con el ejemplo también de muchas y muchos luchadores como nuestro presidente, seguiremos junto con todas y con todos ustedes, impulsando la cuarta transformación, llevando la verdad a todos los espacios, aunque ustedes nos quieran censurar. Haré un boletín de prensa sobre lo que sucedió. Espero que los medios de comunicación en el estado lo retomen, los nacionales también, porque es un asunto muy, muy, muy delicado lo que acaba de suceder. Y yo no quería perder la oportunidad de contarles, no solo para que les entre rabia como a mí, sino para que sepan lo que sucede aún. Aunque nosotras y nosotros los de Morena somos mayoría, aún siguen sucediendo cosas como esta. Eso es verdaderamente lamentable, eso es verdaderamente peligroso, eso es faccioso y es tremendo. Así que antes de terminar, ayúdenme compartiendo este video, que todas y todos sepan lo que todavía nos hacen a la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, lo que todavía nos hacen a las y los integrantes: Graciela, la secretaria general de la Cámara de Diputados, tamaulipeca, norteña, talentosa, extraordinaria, para que esta información llegue a todos los rincones de la patria. No se vale, no lo podemos seguir permitiendo, y para ello nos tenemos que organizar, tenemos que comunicarlo, tenemos que denunciarlo, tenemos que resolverlo, y para eso las y los necesito. Yo mucho les agradezco toda la atención prestada, que me ayuden compartiendo este video en sus páginas, y que todos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestras tías, nuestros abuelitos, nuestros nietos, nuestras hijas, nuestros vecinos, nuestros compañeros del trabajo, nuestros compañeros en la escuela, que todas y todos sepan que Genaro García Luna es un narcotraficante y que su jefe, Felipe Calderón, también lo es. En sus manos queda que esta información llegue a todo el país. Yo por mi parte les mando un beso, un abrazo. Seguiremos en la lucha, no nos desencantamos, no nos decepcionamos y mucho menos nos rendiremos. Un beso.